esa condición, vamos a utilizar todos los operadores que vimos hasta ahora, ¿sí? Los operadores de comparación y los operadores lógicos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente esos operadores son los que me devuelven un resultado verdadero o falso. ¿Sí? No sé si ustedes vieron, para darle un ejemplo, ¿no? No sé si ustedes vieron, hay varias publicidades que salieron, yo me acuerdo de la publicidad creo que era de Movistar o de Speedy, eh, y después salió la película de Black Mirror, en donde llegaba un momento de la película que les daba una especie de menú interactivo, no menú interactivo, sino la posibilidad de elegir, ¿sí? Cuál va a ser el destino del personaje. Bandersnatch, esa película. No sé bien, yo sé que es la película de Black Mirror, no sé bien si es el título. Sí, ese es el título. Bien, perfecto. Básicamente un montón de ifs. Claro, son condicionales, ¿sí? En donde llega un momento, un punto, ¿sí? Llega un punto de la película, ¿sí? Que se para, ¿sí? Entonces ahí se para el flujo para tomar una decisión. Y ahí le pregunta a ustedes que están mirando si quieren que haga el personaje haga tal cosa o si quiere que haga tal otra, ¿sí? Y ustedes le dan la posibilidad de elegir, obviamente, de acuerdo a la acción que elijan, ¿sí? Va a ocurrir algo diferente, ¿sí? Las acciones van a ser diferentes. Bueno, esta es una idea muy parecida en donde llega un momento en la secuencia del programa, sí, que el programa tiene que evaluar una condición. Y a partir, obviamente, de esa condición, ¿sí? A partir del resultado de esa condición, vamos a ir por un camino o por otro, y ese camino, o ese otro camino, tiene una secuencia de acciones atadas, ¿sí? Y obviamente no son las mismas. Obviamente, para estas estructuras condicionales hay varias estructuras, no es solamente una. Y bueno, ahora vamos a detallar un poquito cuáles son todas las que pueden llegar a ocurrir o que pueden llegar a utilizar en Python, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo eh, las estructuras condicionales, en realidad la lógica sí es la misma, pero hay estructuras que no tiene Python y que tienen otros lenguajes, ¿sí? Viceversa. Y ahí tienen un ejemplito, ¿sí? En donde dice nuestra vida diaria se nos presentan situaciones donde debemos elegir, ¿sí? Elijo la carrera A o la carrera B, ¿sí? Elijo ingeniería o arquitectura, ¿sí? Eligen qué van a comer, eligen todo el tiempo, ¿sí? Está, todo el tiempo la vida, digamos, está plasmada de condiciones, ¿sí? Obviamente, si ustedes dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Dice. A ella se le cortó la videollamada. Yo sigo viendo tu pantalla, Blas. Ahí ya dijo que entró de vuelta. ¿Eh? Bien, perfecto. Entonces, si por ejemplo van a elegir qué van a comer, ¿sí? Tienen que tomar una decisión y de acuerdo a la decisión que tomen, obviamente van a eh, ejecutar determinadas acciones por un lado, ¿sí? Si eligen, qué sé yo, preparar milanesas, y si eligen preparar una hamburguesa van a tener que ejecutar otras acciones, ¿sí? Entonces, ahí está la esencia de lo que son las estructuras condicionales, ¿sí?
¿Cómo funciona? ¿Sí? En las estructuras condicionales se realiza la evaluación de una condición y de acuerdo al resultado el programa realiza una determinada acción. Las condiciones son especificadas utilizando expresiones lógicas, ¿sí? Entonces, todo lo que me devuelva un resultado lógico, verdadero o falso, como les dije hoy, los operadores que son de comparación, ¿sí? Si es valor mayor o menor, mayor o igual, ¿sí? Distinto, para comparar dos valores, ¿sí? Los operadores de comparación me devuelven un resultado, ¿sí? Verdadero o falso. Igual que con los operadores lógicos, ¿sí? El AND y el OR. Entonces, en ese caso, utilizando esos operadores, yo voy a armar mi condición, ¿sí? Obviamente los operadores y los operandos, ¿sí? Porque obviamente tengo que evaluar valores también. En base a eso armo la condición, ¿sí? Y de acuerdo al resultado de la condición, ¿sí? Vamos a ir o por un camino, o por un flujo de acciones, o por el otro, ¿sí? Y bueno, dice a partir de ahí, recomienda ir probando las sentencias de ejemplo. Sí, yo ahí armé un poquito algunos ejemplos con código y resultado, para que vayan viendo cómo obviamente cuáles son los resultados posibles que puede llegar a tener ejecutar el código ese. En realidad el primer ejemplo lo único que hace, ¿sí? Es directamente entra al condicional para mostrar, digamos, para mostrar la sintaxis, ¿sí? Si ustedes ponen de esta manera, con esta sintaxis, la palabra reservada para preguntar o para iniciar un condicional es if, ¿sí? En inglés traducido vendría a ser si esta condición, ¿sí? Eso es lo que está preguntando es, si la condición que vamos a evaluar da como resultado verdadero, entonces se van a ejecutar las acciones que siguen, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que están involucradas dentro del resultado del condicional? Son las que están tabuladas, ¿sí? Acá, como ven, estas dos acciones de print, ¿sí? Tienen un espacio, son 4 espacios o un tab, de acuerdo a cómo tengan configurado. Y esas son las acciones que se van a ejecutar, ¿sí? Si ustedes llegan a evaluar una condición, ¿sí? En este caso, acá no se evalúa nada, ¿sí? No hay valores, digamos, para comparar, ni operadores lógicos, directamente se le pone true, y ahí el condicional ya entiende que tienen que entrar a la estructura, ¿sí? Blas, Sí. te consulto, ahí no se pone el retado. Eso es para funciones. Eso es para más adelante. Ah, ok. Entonces acá simplemente lo que hay que hacer es fíjense, ahí, sí, con la palabra reservada if, que si el intérprete obviamente entiende la palabra, mejor dicho, si cuando ustedes escriben la palabra se pintan azul en determinados editores de texto, es porque está correcto, ¿sí? La sintaxis. Y acá adentro va la condición, ¿sí? O sea, inmediatamente después del if, ustedes dan un espacio, ¿sí? Y tendrían que escribir la condición. En este caso, como había
valor primitivo true directamente. No lleva paréntesis, nada. En este caso no, en este caso no. En este caso, si le ponen paréntesis va a ser indistinto, digamos. Lo evalúa lo mismo. Lo toma como verdadero igual. Y ahí, obviamente, después del 2 puntos, ¿sí? Después de la condición va un 2 puntos. Y cuando ustedes ponen Enter, ¿sí? Depende obviamente del editor de texto, ya le da la tabulación adecuada, ¿sí? Generalmente son, en este caso, a ver cuánto le da. 4 espacios. Claro, son 4 espacios. Todo lo que esté dentro de este bloque, de esta tabulación, digamos, porque acá no se ve el bloque como se vería en Java, sí que está encerrado por llaves, pero sí, digamos, se entiende que todo el código y dentro de este condicional, dentro de este camino, ¿sí? que va por el verdadero, va a estar dentro de, obviamente, el código que está tabulado. Obviamente, si ustedes siguen escribiendo código acá en el condicional, te va a seguir dando la misma tabulación, ¿sí? Para tener que salir del condicional, lo único que tienen que hacer es, obviamente, dejar de tabular el código. Tienen que dejar de darle la tabulación para entender que ya no están más en el condicional y acá pueden seguir escribiendo código, ¿sí? Digo yo, terminó el condicional. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos esto, se darán cuenta que acá me escribo el amundo, me escribe un blanco. Vamos a sacar esto. Llega acá al if, obviamente como ya está seteado como true, no hay que evaluar nada. Entra al condicional, imprime el código que está tabulado, que vendría a ser dentro del bloque condicional, y después, ¿sí? Esto lo imprime fuera del condicional, ¿sí? Si nosotros acá, por ejemplo, ponemos false, lo que va a pasar es, obviamente, no va a tener en cuenta, ¿sí? El código que esté dentro del condicional. ¿Por qué? Porque solamente se va a ejecutar el bloque que está tabulado, que vendría a ser el bloque condicional, el código que está tabulado, perdón, que vendría a ser el código que está dentro del bloque condicional. Al ser falso, ¿sí? Todo lo que esté dentro de este bloque, todo lo que esté dentro del bloque del código tabulado no se va a ejecutar, ¿sí? Se va a saltar a la línea de código inmediata después, ¿sí? Del bloque condicional. O sea, acá evalúa la condición, es falso, y salta a la línea 5. La línea 5 no hay nada, y tendría que ejecutar la línea 6, ¿sí? Fíjense que acá, el resultado que me da es que este código no se ejecuta obviamente porque la condición, lo que iría en el lugar de la condición, es falso, ¿sí? Entonces la idea es que acá nosotros siempre tengamos que evaluar la condición. Y como les decía, esa condición tiene operadores, valores, y esos valores están comparados o hay un operador lógico
involucrado, ¿sí? Después, dice, puede ocurrir que necesiten encadenar condicionales, ¿sí? O sea, puede llegar a ocurrir que dentro de su programa ustedes tengan varios condicionales, ¿sí? En ese ejemplo lo que hace es define un valor entero, que pone de valor 5, ¿sí? Entonces mi variable acá tiene un valor entero 5, y acá lo que podemos hacer es, como dice acá, comparar, ¿sí? A es menor que 5. A es igual a 5. Entonces, fíjense cómo va a ir ejecutando o cómo va a ir evaluando esto, ¿sí? Va a ejecutar, va a crear la variable, ¿sí? Que va a almacenar el valor 5. Y acá nos chocamos con un condicional, ¿sí? Obviamente acá ya hay dos posibles caminos. Mejor dicho, uno posible porque en el otro no hay nada, ¿sí? Y pregunta, ¿A es menor que 5? ¿Sí? Si A es menor que 5, entonces nosotros tendríamos que ejecutar esta línea de código, ¿sí? Obviamente el resultado de esta condición es verdadero o falso, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Todo lo que vaya acá en esta parte, en esta línea de código inmediatamente después del if, hay una condición que se tiene que evaluar como verdadero o como falso, ¿sí? En el caso de que la condición sea verdadera, se va a ejecutar el código que esté dentro del condicional, que sería el código tabulado que está inmediatamente después del dos puntos. Y así puede haber varios condicionales, ¿sí? Obviamente va a evaluar esta condición. Si no es verdadero, va a saltar acá. Va a evaluar esta condición. Si no es verdadero, va a saltar acá. Va a evaluar esta condición. Si no es verdadero, va a terminar el programa, ¿sí? Obviamente alguno tiene que ser verdadero porque estamos evaluando las tres posibilidades, ¿sí? Si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver que acá mi condición dio como falso, saltó acá, evaluó esta condición, dio verdadero porque A igual a 5, imprimió, ¿sí?, el código que está dentro del bloque condicional, siguió por acá, evalúa esta condición, da como falso y salta al final, ¿sí? Si acá ponemos 120, ejecutamos, me tendría que decir que es mayor.
¿sí? Entonces tengan en cuenta que para un programa ustedes pueden tener varios condicionales, ¿sí? Esto vendría a ser lo mismo que la película, ¿sí? Llega un punto, les pregunto a ustedes para dónde quieren ir, ¿sí? En el caso de que quieran ir para un lado, va a ejecutar esto, ¿sí? Va a llegar a otro punto de la película que pide otra vez que elijan, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo tengo una pregunta Sí. que va a venir con lo que va a explicar ahora más tarde. ¿Cuál es la diferencia entre encadenar if, anidar if y usar el if? Bueno, ahora vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, hasta acá teníamos, digamos, el encadenamiento, ¿sí? En donde podemos tener varios if. Acá obviamente se puede evaluar una cosa, después se puede evaluar otra. Eh, si acá yo a B le asigno 10, comparo por B, digamos, son condicionales independientes, ¿sí? Son condicionales independientes y ninguno influye en el otro, ¿sí? A diferencia de lo que es un anidamiento, ¿sí? Anidar if es poner un if dentro de otro if, ¿sí? En este caso son independientes un if de otro, ¿sí? En este caso siempre vamos a estar llegando a evaluar este if, ¿sí? Todo lo if en realidad, porque como les decía, va a llegar a la línea 4, va a evaluar si imprime o no esto. Vamos a llegar a la línea 7, va a evaluar si imprime o no esto. Y vamos a llegar a la línea 11 y va a evaluar si imprime o no esto, ¿sí? En este caso, como son condicionales encadenados pero completamente independientes entre sí, uno no influye en el otro. En el if encadenado, perdón, en el if anidado, sí. ¿Por qué? Porque como ven acá en el ejemplo, si este condicional da como falso, salta hasta el final, ¿sí? Y este condicional ya no se evalúa, porque en realidad este condicional que ven acá está dentro del bloque de este que está acá. Es decir, si esta condición da como falso, ya todo este código que está acá debajo no se va a ejecutar. Entonces este condicional directamente ni lo va a evaluar, ¿sí? Entonces, si acá, obviamente, ponemos y vamos a poner una 100, y si el número es menor a 100, ¿sí? Obviamente obviando los números negativos, ahí tenemos dividido el rango entre 0 y 100, ¿sí? 0,99, mejor dicho. Ahí tenemos ya un rango entre 0 y 99, ¿sí? Entonces el número está comprendido entre 0 y 99. Acá ustedes pueden volver a preguntar y decimos, ¿es menor que 50?
Entonces, ¿qué va a pasar si en este caso, ¿sí? Que el número es 120, que no es menor a 100? Lo que va a pasar es que va a evaluar esta condición, ¿sí? Le va a dar como resultado falso y va a saltar a la línea 8, ¿sí? No va a tener en cuenta todo este código dentro del bloque y salta a la línea 8. Como se darán cuenta, todo esto está tabulado, entonces está dentro del bloque de este condicional. Si da como verdadero esta condición, va a imprimir este código y va a llegar a este punto y de vuelta va a haber otra condición, ¿sí? Acá en esta condición lo que va a hacer es preguntar si es menor que 50 y obviamente si es menor que 50 va a imprimir, ¿sí? Fíjense que acá le di la tabulación de vuelta. Va a imprimir esto. Y acá obviamente yo puedo seguir agregando código o al bloque de este condicional, ¿sí? Acá le podemos poner print. Eh, in el segundo condicional y acá le ponemos print in primer condicional. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense, si van analizando la secuencia de acciones que ocurren si este condicional da verdadero, primero se va a imprimir esto, ¿sí? Se va a evaluar si es menor que 50. En caso de ser verdadero, vamos por el bloque de este condicional, ¿sí? Entonces vamos a imprimir esto y se va a imprimir esto. En caso de ser falso, no se van a ejecutar las líneas de código de ese condicional, que serían estas dos, y va a saltar a la línea, ¿sí? Inmediata después de evaluar el condicional. Le ponemos print y programa. Acá directamente si yo lo pongo, si yo lo ejecuto, me va a directamente, fíjense, imprimir fin programa, porque ni siquiera entró acá, ¿sí? Dio falso acá y directamente saltó a la línea de código esta. Si yo acá pongo un número menor que 100, fíjense lo que pasa, va a imprimir esta línea de código, va a decir que es menor que 100, ¿sí? Porque la condición dio verdadero, va a evaluar acá, ¿sí? Como no es menor de 50, es decir, la condición me da falso, va a saltar acá. Y va a decir fin del primer condicional. Y porque obviamente estas dos líneas de código no se ejecutaron. Y por último, se ejecuta el fin del programa. Si yo pongo un número menor que 50, ahí sí va a ejecutar todo porque cumple todas las condiciones. Cumple esta condición, imprime es menor que 100, pregunta si es menor que 50, va a dar verdadero, va a imprimir es menor que 50, va a imprimir fin del segundo condicional, va a imprimir esto, fin del primer condicional, y va a imprimir fin del programa. ¿Sí? Hasta acá, con los anidados, ¿se entiende? ¿Quién no entendió? Y lo vuelvo a explicar.
Por ejemplo, a ver. Bien. Que no tenga pie. ¿Qué significa que no tenga pie? Blas, te hago una consulta. El sí anidado va a ser entonces un sí dentro de otro. Si yo coloco sin tabulaciones, digamos, un if abajo del otro, es como va a chequear solamente la condición de ese if. Si no se cumple, va a ir al segundo if y así sucesivamente, ¿no? Pero eso no sería sí anidado o sí. No, no son anidados. Ah, ok. No, no, no. El anidado es cuando vos entras a un condicional y dentro del bloque de ese condicional tenés otro condicional. Ese es el anidado, digamos. Perfecto. Entonces sería un sí dentro de otro. Exacto. Listo. Gracias. El tema de que el fin sí está solamente en pseudocódigo. Por ahí Java sí tiene el tema de las llaves para separar el bloque. Pero bueno, Python un poco agarraron y hicieron esto para diferenciar también, sino como que la sintaxis es igual nomás. Blas, Sí, escucho. hola. Hay algo que no veo, que es el else. Y estoy acostumbrada al if, else. No, bueno, claro. Todavía no esto- usaste nada. Claro, no. Esto todavía son condicionales simples, ¿sí? Todavía son perfecto. condicionales simples. Ahora vamos a ver el else. Exactamente, sí. Dale, gracias. Sí, hay dos cositas más todavía que nos quedan para las condicionales, que es el condicional, el else, digamos, que es el otro camino. ¿Por qué? Porque si se darán cuenta, hasta ahora solamente evaluamos qué pasa por el camino verdadero, ¿sí? ¿Qué pasa por el camino verdadero? Y bueno, se imprime esto. ¿Qué pasa por el camino verdadero de esta condición? Bueno, se imprime esto y esto, ¿sí? Pero está la otra posibilidad, el otro camino, como lo ven acá, ¿sí? Hasta acá solamente veníamos evaluando, ¿sí? por el verdadero, pero no teníamos acciones por el otro lado, ¿sí? Entonces tienen que saber que por el otro lado, por el falso, también puedo agregar acciones, ¿sí? Fíjense que en este caso, si vamos al ejemplo del diagrama de flujo, porque por ahí está bueno el tema del diagrama de flujo por el tema del visualmente un poco más entendible. A ver si por ahí les puedo buscar diagrama de flujo condicionales. Este se ve re poquito. Bueno, la cuestión es que vendría siguiendo este grafiquito, digamos. Nosotros evaluamos esto, ¿sí? el if, y solamente veníamos por este camino, ¿sí? Acá obviamente nosotros le colocamos otro condicional más, ¿sí? Se dan de cuenta de que acá en vez de acción ponemos otro condicional más, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Porque acá en mi condicional yo puse si era menor que 100. Por este lado coloqué otro condicional preguntando si era menor que 50. Sí, pero todos iban por el mismo camino, por el camino del cierto, ¿sí? El camino del verdadero.
Ahora, justamente tenemos la otra posibilidad de ir por el falso, ¿sí? Para darles un ejemplo, está el típico ejemplo de un login, ¿sí? El login es el típico ejemplo de un condicional, ¿sí? El logueo o la acreditación o las credenciales de cualquier plataforma, ¿sí? Entonces acá en esta bola, acá obviamente van a llegar a un momento, ¿sí? En donde se le va a mostrar la pantalla del login. Ustedes van a tener que poner nombre de usuario y contraseña. Y en base obviamente a los valores que ustedes introdujeron, al valor que introdujo el usuario, se va a evaluar, ¿sí? Se va a evaluar esas dos condiciones, esos dos valores, y se va a verificar y se va a comparar si el nombre de usuario, ¿sí? Y la contraseña, mejor dicho, si existe ese nombre de usuario y ese nombre de usuario coincide con la contraseña establecida para ese usuario, entonces ¿qué va a pasar por el lado verdadero? Les iría a mostrar la pantalla de la funcionalidad de la plataforma, ¿sí? Si un banco le va a mostrar la pantalla de las funciones para transferir, para pagar cosas. En caso del falso, ¿sí? Si no es correcta esa condición que evaluó y comparó el nombre de usuario y la contraseña, le va a mostrar un error diciendo contraseña incorrecta, ¿sí? Vendría a ser la acción que va por el lado de el falso. Bien, y acá hay un ejemplito en donde involucra lo que son los operadores lógicos, ¿sí? Para concatenar diferentes expresiones, ¿sí? Múltiples expresiones. Fíjense que acá podemos comparar dos valores, ¿sí? Y en este caso, obviamente va a preguntar por este valor, si los dos son verdaderos, y va a ejecutar esta línea de código. En el caso de que alguno de los dos sea falso, ¿sí? Va a seguir por la línea de código. Obviamente el resultado de toda esta operación va a dar falso y va a seguir por la línea de código inmediata. Acá podemos mostrar 5 y acá ponemos un AND. 100. ¿Sí? Se evalúa esta y después se evalúa las dos juntas, ¿sí? Obviamente porque esto va a dar verdadero o falso, esto va a dar verdadero o falso, y después con este operador va a comparar, ¿sí? Los dos resultados de las dos operaciones estas. Obviamente, si ejecutamos, acá tengo que las dos van a dar verdadero, entonces el resultado de esto va a dar verdadero, ¿sí? Entonces esto se va a ejecutar, como veníamos trabajando. En caso de que obviamente una de las condiciones de falso, en este caso esta me va a dar falso, acuérdense la compuerta AND o el condicional AND, que sí o sí tenían que ser los dos verdaderos para que sea verdadero. Caso contrario, va a venir al fin del programa. Si colocamos OR, si recuerdan, ¿sí? Cómo trabaja esta compuerta, este operador, con que uno de los dos valores sea verdadero, ¿sí? Ya da como verdadero el resultado, ¿sí? Como esto va a ser verdadero, entonces evalúa completo y ya me da como verdadero.
Va a imprimir esto, va a evaluar obviamente si A es menor que 50, A es 120, va a dar falso, va a venir acá, y va a terminar el bloque condicional y va a venir ahí, ¿sí? Un poco acá algunos editores de texto, en este caso este que yo estoy usando, ¿sí? Que es el compilador que yo les había pasado, les hace una especie de línea marcando, digamos, cuál es el fin del condicional, ¿sí? En este caso acá terminaría el condicional, que acá termina la línea, y en el caso de este acá terminaría el condicional, que ahí termina la línea, ¿sí? Es como una especie de guía, esta línea que le marca acá. Y acá sí vamos a ir por el camino, por la otra vía, ¿sí? Si la condición da falso, ¿sí? Entonces, si la condición da falso, yo puedo ejecutar otras acciones también, ¿sí? No solamente si tengo verdadero. Entonces, en este caso vamos a evaluar a ver el primer condicional, ¿sí? Obviamente, como verán acá en el ejemplo, ¿sí? No se le da tabulación, o sea, tienen que estar a la misma altura del if. La traducción del else sería si no, ¿sí? Es decir, si da verdadero, pasa esto, si no, vamos a ejecutar esto otro. ¿Sí? Es mayor a 100. Entonces, como verán, ¿sí? Este es mi bloque de código si esto da verdadero. Y en el caso que dé falso, se va a ejecutar el bloque else, ¿sí? Que vendrían a ser todo el código que esté inmediatamente tabulado después del else, ¿sí? Fíjense, acá como va a dar falso, esta condición da falso, entonces se va a ejecutar esto, ¿sí? Es mayor a 100, fin del else, fin del programa, ¿sí? Si esto da verdadero, va a ejecutar acá, va a venir esta condición, va a encontrar como falso, va a entrar acá, obviamente esto no lo tiene en cuenta y viene al fin del programa, ¿sí? Acá también a esto le podemos agregar un else, ¿sí? Podemos agregar un else. Blas, a diferencia del if, el else siempre va por debajo, tabulado. Claro. O sea, Ok. la estructura es así. La estructura es if, condición, a la misma altura del if, else. Obviamente ponemos
acción 1. Siempre va, siempre va al 2 puntos. Sí, siempre va al 2 puntos. Acá sí. Y acá, cabeza de acción else. Acción else, ¿sí? Esta es la estructura del condicional doble, ¿sí? ¿Esto es así solo en Python o porque en JavaScript era diferente? Era con paréntesis, llave. Claro, sí, es diferente sintaxis. Siempre siempre que cambien de lenguaje van a encontrar una diferencia de sintaxis. Siempre hay alguna cosita que le cambian. Está. O sea, ahora nos acostumbramos así sin paréntesis y con 2 puntos. Claro. Si quieren, a ver, y tienen la costumbre, sintácticamente no está mal, digamos, que le pongan paréntesis, no le va a tirar un error, ¿sí? No va a tirar un error, pueden usar paréntesis. Pero eso está por convención que no tiene que tener paréntesis. No, en realidad, si querés le podés poner, si no, no, indistintamente funciona igual, ¿sí? Pero si poner paréntesis también tiene que poner el 2 puntos. Sí, el 2 puntos va siempre. Ok. Bien. Entonces acá si ponemos... Ahora vamos a ponerle 25. Quedaste con cara de viernes, Blas. Quedó... ¿Se congeló de vuelta? Sí. No, yo te sigo viendo. No, yo te sigo viendo. No, está bien la imagen. Ah, perfecto. El problema, Blas, que le veo es que te equivocaste en la indentación y moriste. Uy, no te escucho bien. Repetime, por favor. Que el problema que le veo es que te equivocaste en una indentación y al no tener la llave, no tener el endif, moriste. Claro, o sea, vos me estás diciendo que yo me equivoqué o... No. Si en un programa vos venís programando y te equivocaste en una indentación, se te fue la cuestión del programa. Claro, tal cual. Si ese es el tema de Python, digamos que sí o sí tiene que haber una indentación obligatoria para que obviamente tome el código que está en el condicional, ¿sí? Claro, porque vos por lo menos, bueno, los que yo conocía, vos tenés o las llaves o el endif. Entonces, bueno, podías ver un poco mejor esto. A mí me marea que deja todo ahí, ¿entendés? Es como que vos terminás el if y no, o terminás cualquier estructura, pues lo mismo pasa con el while, terminás y queda sin el fin. Eso es lo que me marea, pero nada más. Claro, sí, es un tema de sintaxis nomás. No está. Pero bueno, es cuestión de costumbre nomás. Sí, obviamente el tema de los bloques de código con llaves, en el caso de Java, es mucho más entendible. Por ahí esto sí es muy largo condicional, por ahí se pierde, pero ya se van a acostumbrar ya. A mí todavía me está costando el tema de cambiar de contexto siempre cuando tengo que... Por ahí hago algo en Java, después tengo que volver a Python y ya como que se me borró la memoria. Pero... Ahora, si tenés un error en el código, ¿te larga el error cuando lo corres? Sí, te dicen en qué línea estaría el error. Exactamente, sí. Sí, si acá le agregamos más indentación. Bueno, no sé este intérprete a ver qué hace, pero en teoría me tendría que tirar error, sí. Acá fíjense que dice línea 9. Acá no está entendiendo esto porque tiene una indentación rara. Sí, indentation error dice. Y acá justamente dice, ¿sí? Siempre le va a tirar el error y le va a decir que hay un error en la línea posterior, ¿sí? Eso se tienen que dar cuenta.
Si le tiran línea 9, tienen que mirar la línea anterior, ¿sí? Pero sí, generalmente el intérprete tira una ayuda. Vienen unos plugins, ¿no? Para el tema de orientación y demás. En Visual Studio y en... Sí, sí vienen en todos hay plugin para instalar, en el Sublime también. Pero sí, o sea, es más, le marca, hay veces que cuando hay errores de indentación le marca un error, ¿sí? Ahora en Sublime no recuerdo, a ver, voy a mirar en Sublime a ver si... ¿Qué pasa si le doy otra tabulación? Y no dice nada. Me marca error, digamos. Pero tiene que haber si algún plugin o algo. Yo después lo voy a buscar a ver si encuentro alguno. Que les marque error ya directamente antes de que ejecuten el programa. Bien. Entonces ahí teníamos la sentencia else, que vendría a ser el si no. Teníamos los dos caminitos. Por el verdadero, ¿sí? Ejecutamos determinadas acciones, y por el falso también teníamos la posibilidad de ejecutar determinadas acciones. Ahí acá tienen también otro ejemplito. Este operador, ¿sí? Recuerden que era el resto. Este ejemplito es justamente para comprobar si un número es par o impar. Si quieren lo pueden probar. Creen o declaren cualquier número entero, ¿sí? Y esto lo que pregunta es, ¿el resto de la división por 2 es igual a 0? ¿Sí? Porque obviamente esto va a dar un resultado. Como es división por 2, va a dar o 1 o 0 el resultado de esa operación. Y obviamente si es igual a 0, esto da verdadero e imprime esta acción. Caso contrario, va a imprimir es impar, ¿sí? Entonces esta es una de las utilidades que tiene el módulo, ¿sí? Que es este símbolo de porcentaje, que es para calcular el resto de la división. Generalmente para sacar divisores, múltiplos, si número divisible por otro. Después tenemos, por último, tenemos las condiciones múltiples. ¿Sí? Fíjense que dice, con frecuencia es necesario que existan más de 2 elecciones posibles, ¿sí? Porque hasta ahora teníamos o verdadero o falso y íbamos por un camino o por otro, ¿sí? Acá, con las condiciones múltiples podemos ir por varios, podemos evaluar varios caminos, ¿sí? Entonces no solo tenemos el camino bueno y el camino malo, ¿sí? Sino que tenemos varios más para evaluar, ¿sí? Este problema se podía resolver por estructuras selectivas múltiples o alternativas, ¿sí? Para los que conocen Java o C o C#. En el switch, acá en Python eso no existe, pero sí existe el if, ¿sí? Que es un poco parecido, nada más que por cada una de las posibilidades van a tener que agregar, ¿sí? La palabra el if y la condición, ¿sí? Bueno, ahí un poco les dice que se recomienda condicional alternativo múltiple, que permite evaluar una variable que pueda tomar de 1 a n valores. Y según ocurra uno de estos valores, se realiza una de las n acciones. Es decir, que el programa seguirá solo un determinado camino entre varios. Entonces, obviamente, de esta estructura que ven acá,
Sí, vamos a ir por uno de los caminos, ¿sí? No 2, ni 3, ni 4, uno solo. Entonces fíjense lo que hace acá, en el ejemplo. Lo que hace es, solicita al usuario que ingrese una nota. Sí, lo podemos hacer acá. Una calificación sería hablar, ¿no? No, Claro, no una es. calificación. Acuérdense cómo convertíamos ese valor a flotante. Calificación. Obviamente en la variable calificación vamos a tener el valor que me ingresó el usuario, ¿sí? En base a eso, sí vamos a tener que ir por un camino o por otro diciendo, a ver, si ese alumno, dependiendo obviamente de la escala, vamos a hacer una nota de 0 a 100. Entonces preguntamos si la nota es menor calificación menor que 60. Tenemos que decirle al usuario que ese alumno está desaprobado. Acá si yo solamente pongo un else, ¿sí? Le tendría que decir que está aprobado. Si acá tengo aprobado, desaprobado, no tengo otra escala, ¿sí? Eso vendría a ser si solamente utilizo dos caminos. Ahora la idea es que yo quiero utilizar más. Entonces, con la palabra elif, y esa es una palabra reservada en donde yo puedo agregar otra condición más, ¿sí? Y acá le voy a poner si es menor 75. Aprobado. Pero ahí no se te van a chocar el if con el elif después debajo de 60. Nunca se chocan, ¿sí? Nunca se chocan. Puede ser que ustedes hayan armado mal las condiciones y puede ser que no le dé el resultado esperado, pero nunca se va a chocar, nunca el intérprete va a chocar condiciones, ¿sí? ¿Va a entrar por alguna? Sí. Ahora, si ustedes armaron mal la condición, sí, eso puede ocurrir, ¿sí? Pero eso ya va a ser un error del programador y no va a ser un error en tiempo de ejecución, ¿sí? No va a ser un error de ejecución del programa. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tiene calificación 60 o menos, desaprobado. Y el if calificación 75 o menos, que ahí tiene el rango de 75 a 61, y después de 60 a 0, se choca o se incide con el if. A eso voy. Es que una vez que toma un condicional no sigue por el otro, no evalúa otra condición. Va a evaluar esta condición y ya si da verdadero, ejecuta esto y salta. Ah, claro, porque es secuencial, claro. Sí. Claro, o sea, no, igual está buena tu pregunta porque vale la aclaración, ¿sí? Siempre se presta para la confusión eso. Claro.
porque está, como va por línea evaluando el código, nunca va a ser primero el if que el if, en este caso. Exactamente, sí. Primero evalúa esta, ¿sí? Si esta da como verdadero, imprime esta, que es desaprobado, y listo, y sale. Ya no va a seguir evaluando, ¿sí? Si acá, obviamente acá, fíjense, yo ingresé 50, ¿sí? Evalúa verdadero, imprimió desaprobado, salió. No es que volvió a preguntar si la calificación es menor que 75. ¿Y por qué si no están anidadas esas otras dos condicionales? Pero justamente por eso. Porque acá va a preguntar, ¿sí? No es que estos son, también, no es que esto es una condición aparte. La primera que vimos nosotros fueron condiciones separadas, ¿sí? En este caso están unidas, ¿sí? Son condiciones múltiples. En este caso Ah, están unidas, ¿sí? o sea que al poner el if, automáticamente lo vincula primero con un if. Exactamente así como vos lo No decís. puedes poner un elif sin haber puesto un if antes. Exactamente, así Ok. es. Sí, sí, sí. Sí, es decir, si ustedes ponen un elif sin if o un else sin if, puede haber casos que haya elf con while. Después vamos a ver eso cuando vemos repetitivo. Pero, no puede ocurrir eso, digamos. Las estructuras son así, siempre tienen que empezar con un if y después sí se verá. Si es un camino doble, se irá por el else, digamos, si es falso. Y si no, para las condicionales múltiples, van a tener que ver, obviamente, los diferentes caminos que tengan. ¿Qué va a pasar con el múltiple? Una vez que una de las condiciones, la primer condición que choca, porque obviamente acá yo las coloco en orden. Disculpa, te hago una pregunta. ¿Puede ser que en el ELIF vos pusiste calificaciones menor a 75 para dar aprobado? Y debería ser, es mayor a 75. No, no, si es mayor a 75 ya está promocionado. Ok. O sea, fíjense lo que puede pasar acá. Acá va a preguntar si es menor que 60, ¿sí? En el caso que ponga un número de 0 a 60, ¿sí? Esto va a dar, perdón, de 0 a 59, esto va a dar verdadero, imprime esto, ¿sí? O ejecuta la secuencia de acciones que está dentro de este condicional y salta al 9, ¿sí? Salta al fin. Permiso. Ahí no tendría que añadir otra condicional en el elif de que es menor a 75 y mayor a 60 para que Es la... lo mismo, es que es lo mismo, claro. ¿Por qué? Porque si acá me da verdadero, aprueba, ya me estoy confundiendo, muy viernes en la noche, imprime esto, ¿sí? Y va al fin del condicional, fin del programa, vamos a ponerle acá. Si esto da falso, va a venir a evaluar acá, ¿sí? Al elif inmediato, ¿sí? Si dio falso es porque ya esto es mayor o igual que 60, ¿sí? Ese valor va a ser sí o sí mayor o igual que 60, si esto ya me dio falso. ¿Está? Y ahí va a preguntar, ¿es menor que 75? Si es menor que 75, significa que la calificación va a estar entre 60 y 74. ¿Sí? Va a estar en ese rango. Sí. En ese rango, si da verdadero, va a imprimir aprobado y salta. Y nos sigue evaluando lo que está abajo. En el caso de que esto me dé falso, significa que es un número mayor que 75, mayor o igual, ¿sí? Y si es mayor o igual a 75, acá si quieren, pueden poner el if, calificación
menor a la 100. Acá por el else pueden poner, fíjense que acá va a preguntar si es menor o igual a 100. O suponiendo que haya una calificación de 95 a 100 que sea sobresaliente, vos puedes poner menor de 95 y te va a dar promocionado. Si no, sobresaliente, por decirte. Suponiendo que haya una calificación de 95 a 100 que sea sobresaliente. Otra posibilidad, decís vos, y acá le pueden poner menor que, vos decís entre 95 y 100 que sea sobresaliente. Claro, pues entonces ahí se ve bien que hace el ELIF, que es condicionar solamente el rango que no fue condicionado anteriormente. Sí, lo pueden agregar. Acá si ustedes ponen un AND, digamos, confirmando lo que pasó acá, va a dar lo mismo, ¿sí? Es decir, si ponen acá AND, calificación mayor o igual que 60. Eso independientemente va a dar el mismo resultado, ¿sí? Si quieren lo pueden agregar, ¿sí? Para un poco guiarse y armar bien los rangos, pero independientemente de si lo pongan o no, ¿sí? Esta estructura justamente lo ayuda a eso. Si ustedes quieren agregar otro rango acá, lo pueden hacer. Pero ponerle eso sería redundar nomás, porque ya pasó la primera condición, o sea, no. Exactamente. O sea, sería agregar más código al cohete. Exactamente. Claro. Sí, le están pidiendo al intérprete que haga otra operación adicional. Que si es un programita simple, en realidad no va a llevar mucho tiempo, pero si por ahí es una estructura repetitiva, un poco compleja y tienen que manejar muchos datos, sí, ahí se va a complicar. Y acá le pueden agregar otras cosas. Si, como el compañero dijo, si quieren agregar otro rango, si es menor que 95, y si es mayor le ponen sobresaliente, ¿sí? Perdón, Blas. Hola. Sí, te escucho. Esto sería el case, ¿sí? En el otro lenguaje. Dale, gracias. Exactamente. Para hacerle una analogía con otro lenguaje, para lo que manejan otros lenguajes, esto funciona igual que un switch, ¿sí? Estos vendrían a ser los case, estos, ¿sí? Estos vendrían a ser una especie de case, y esto vendría a ser un default. ¿Sí? Esto vendría a ser un default en donde no cumplió ninguna de las condiciones estas y vamos a ir por el último camino, ¿sí? Y bueno, acá podemos pueden ir probando, ¿sí? Diferentes posibilidades. Acá ponemos, si ponemos 65, ¿sí? Fíjense que evalúa esto, da como falso, evalúa esto, da como verdadero, imprime esto y sale al fin el programa, ¿sí? Que es lo que ven acá. Si ponemos 78, ¿sí? Bien acá, imprime en promocionado y va al fin. En caso de que vayamos por la última, ¿sí? Que es 96, saliente, ¿sí? Ninguna de estas dio verdadero, imprime sobresaliente y fin de programa, ¿sí? Y estas son todas las estructuras condicionales que se pueden ver en Python. Tenemos obviamente en teoría, ¿sí? Comparando con la teoría, tenemos
o abarcamos, mejor dicho, todas las estructuras, ¿sí? Con nuestra sintaxis de Python. Ahora fíjense que tendrían que practicar, ¿sí? Entonces la idea es empezar practicando lo que dice primeros pasos, ¿sí? Primeros pasos para practicar estructuras de control. Empezando por el nivel fácil. Les pide solicitar la edad de una persona e informar si es mayor o no es mayor de edad, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es pedirle la edad al usuario, ¿sí? Acá como veníamos haciendo nosotros, acá ponemos obviamente entero porque la edad es un valor entero. Ingrese edad. Y tenemos que preguntar si es mayor o no, ¿sí? Y ahí está en la habilidad que ustedes van a tener como programador en saber cuál es la estructura que nosotros tendríamos que utilizar, ¿sí? Entonces, Blas, ustedes, ¿cuál es la estructura que tendríamos que utilizar de todas las que vimos recién? te consulto, Blas. ¿Sí? ¿Todo estos ejercicios, estos archivos, lo tenemos que hacer independiente o lo hacemos todo en un solo archivo? Traten de hacerlo separado. Un archivo por cada actividad. Exactamente. Entonces, ¿qué estructura tendríamos que utilizar de estas? Para saber si una persona es mayor de edad o es menor de edad. Un if y else. Exactamente. Porque es bidireccional. Exactamente. Entonces ahí lo que tienen que hacer es preguntar si el valor que le ingresó el usuario, voy a hacer acá edad. El valor edad es mayor que 18, pueden imprimir esta persona es mayor de edad. Si no, lo único que les queda por decir es que es menor de edad, ¿sí? Tienen esas dos posibilidades, o es mayor o es menor. Nada más. Después tienen otro ejercicio que se necesita calcular el resultado final de un cuestionario realizado por una persona. Y dice solicitar cantidad total de preguntas y luego cantidad de respuestas correctas. Entonces van a tener que pedirle al usuario dos cosas. Cantidad de preguntas, ¿sí? Cantidad total de preguntas y cantidad de respuestas correctas. Si el porcentaje de respuestas correctas es mayor o igual a 90, el resultado es excelente. Si el porcentaje de respuestas correctas es mayor o igual a 70, es bueno. Es muy parecido a lo que yo le estuve mostrando recién de aprobado, desaprobado, promocionado, sobresaliente, ¿sí? Tienen que hacer lo mismo, nada más que ahí tienen que hacer un pasito más, que es un cálculo en base a la cantidad de preguntas y la cantidad de respuestas correctas. ¿Sí? ¿Saben ustedes cómo sacar porcentaje? Tienen que hacer una reglita en este simple. ¿Saben cómo calcular el porcentaje? Sí. ¿Cómo sería? La variable por dividido 100 por el porcentaje.
o dividir una variable por otra. Por ejemplo, si vos querés saber el porcentaje de 100, querés saber cuánto es 200 de 500. Dividís a 200, lo dividís por 500. Bueno, fíjense, ahí tiene la cantidad total de preguntas, ¿sí? Entonces, si le piden, si tienen 100 preguntas, ¿sí? Eso vendría a ser el 100%, ¿sí? Eso representa el 100%. Si obviamente contestó y después le piden la cantidad de respuestas correctas, si contestó las 100 respuestas correctas, significa que tiene el 100%. Entonces tienen que hacer respuestas correctas por 100 dividido la cantidad de preguntas, ¿sí? Esa es la fórmula. ¿No sería respuesta correcta debido a la cantidad de preguntas? Ah, sí, está bien, después por 100. Claro. No, sería la cantidad de respuestas por 100 dividido la cantidad de preguntas. Exactamente, así es. Ingrese cantidad de respuestas. Y ahí ponen calificación. Y es correctas por 100. Este lo ponemos entre paréntesis. Dividido. Preguntas. No es lo mismo porque si haces la cantidad de correctas por las preguntas dividido 100 te va a dar el valor para multiplicar por... Te va a dar 0,7, o sea, no te va a dar 70%. Si yo lo multiplico por... Si yo lo divido así, decís vos. Sí, porque dicen que si haces preguntas correctas por pregunta dividido 100 te va a dar 0,7. Y no es el 70%, o sea, te va a dar un valor multiplicable para sacar el 70%. O sea, vas a tener que hacer un paso más al pedo. Así es. Ahora le ponemos 70. Y le tiene que dar 70%. Y bueno, esa es la fórmula. Así ponemos 80 preguntas. 40 correctas. 50%. ¿Sí? Anótenlo. Si por ahí quieren tenerlo presente. Pongan los paréntesis. Bueno, en realidad la precedencia de la multiplicación y la división es la misma. Y acá lo único que tienen que hacer es hacer el condicional múltiple, ¿sí? Con calificación. ¿Está? Después los veo en Discord a ver si lograron, si tienen algún problema, obviamente lo ponen, lo suben, preguntan y lo vemos, ¿sí? Nivel medio. ¿Alguien escribió algo acá? Ahora vamos a ver quién escribió.
Le aviso que cualquier cosa que ustedes escriban acá después se ve el versionado y se ve todo lo que ustedes escriban. Después se intenta desarrollar un programa que solicite ingresar a la venta de 2 días y luego se informe por pantalla si se vendió más el día 1, el día 2 o si se vendió lo mismo en ambos días. ¿Sí? Condicional. Y el nivel difícil dice: la pizzería Bella Napoli ofrece pizzas vegetarianas y no vegetarianas a sus clientes. Los ingredientes para cada tipo de pizza aparecen a continuación. Y les parece ingrediente vegetariano, ingrediente no vegetariano. Escribir un programa que pregunte al usuario si quiere una pizza vegetariana o no, y en función de su respuesta le muestre un menú con los ingredientes disponibles para que elija. Solo se puede elegir un ingrediente, además de la mozzarella y el tomate que están en todas las pizzas. Al final se debe mostrar por pantalla si la pizza elegida es vegetariana o no y todos los ingredientes que lleva. Entonces acá lo que tienen que hacer, primero que nada, es pedirle al usuario, ¿sí?, si quiere una pizza vegetariana o no. Ahí lo pueden dejar como un valor string, ¿sí? Que el usuario le ingrese sí o no. Sí, pueden preguntar que sea una pizza vegetariana. O a ver, me gustaría más. Sí, va a quedar más lindo así. ¿Qué tipo de pizza? Bueno, sí, a ver. Sería Napoli. Esto no es input, esto es string. Se pueden poner acá uno. Entonces ahí si le ingresa 0 es porque quiere una vegetariana y si le ingresa 1 es porque es no vegetariana. Por darles una idea, si ustedes quieren poner desea una pizza vegetariana, sí o no, pueden evaluar por sí o no. Pero acá tenemos un string que es o 0 o 1, ¿sí?
Obviamente si usted acá, vamos a ponerle opción acá. Si opción igual a 0, es porque estamos en presencia de una pizza vegetariana. ¿Sí? Blas, eso también se le puede condicionar al input a que sea un string y que te ponga sí o no. Claro, de esta manera, como yo hice, obviamente después eh, pueden decirle que es un valor incorrecto, ¿sí? Acá si es 0, pizza vegetariana, el if, opción, si es 1, pizza no vegetariana. Y por el else le podemos decir no existe esa opción. Por darle un... Si quieren puede hacer if else, un doble, si no pueden poner así. Es como más exacto, digamos, si el usuario le ingresa a cualquier otra cosa que usted le diga no existe esa opción. Entonces acá limitamos que sí o sí me ingrese o 0 o 1 y yo haga determinadas acciones por 0 o por 1. ¿Sí? Disculpa una pregunta. Sí. Ahí vos estás poniendo opción 0 y opción 1. ¿Eso lo está tomando como si fuese un número o como si Tenés fuese razón, una tenés letra? razón, tenés razón. Gracias. Sí, porque yo lo estaba hablando como un número. En ese caso, si lo van a valorar como número, tienen que cambiarlo entero acá. Si lo van a dejar así, que es lo mismo nomás, eh, lo ponen así, ¿sí? Entre comillas dobles, así sabemos que es un string. Entonces, obviamente acá, fíjense, si nosotros corremos el programa, pregunta, bueno, está medio feo armado el string. Podemos mejorarlo, a ver. Cero vegetariana, una no vegetariana, si pongo un 0, me va a decir pizza vegetariana, si pongo un 1, me va a decir pizza no vegetariana, si pongo cualquier otra cosa, me va a decir no existe esa opción, ¿sí? Esta es la base del ejercicio. A partir de acá, ustedes lo que tienen que hacer, obviamente, es decir, en función de la respuesta, le muestre un menú con los ingredientes disponibles para que elija, ¿sí? Solo se puede elegir un ingrediente, además de la mozzarella. En realidad acá tienen para los no vegetarianos 2 ingredientes y para los vegetarianos tienen la opción de otros 2 ingredientes, ¿sí? Claro, pero pueden elegir solo uno de esos dos. Sí, dice que solo se puede elegir un ingrediente además de la mozzarella. Entonces ahí, Tendría que ser O ahí. y en realidad acá lo que pueden hacer es de vuelta lo mismo, ¿sí? Porque acá, fíjense que tienen que abrir un opcional de vuelta, ¿sí? Entonces acá pueden poner, qué sé yo, estilo, digamos, para darle una idea, pero obviamente el algoritmo puede ser único para cualquiera, así lo pueden hacer a su gusto, ¿sí? Elegir ingrediente.
y ahí le ponen jamón panceta. Blas, la opción 0 es para no vegetarianos o Sí, para ya, vegetarianos. agarré la opción 1. Dale. Ahí vamos a ponerle el gracias. Acá era rúcula, no sé qué más. Rúcula y pimiento. Sí, si es opción 0, tenemos la no vegetariana, la vegetariana. Y acá, obviamente, si nos da, si entramos acá, si entramos a este condicional, ya le podemos dar al usuario que evaluemos esta opción, ¿sí? Si ahí me puede ingresar los ingredientes que quiere para una vegetariana. Entonces acá yo en la variable opción voy a tener 0 para rúcula, 1 para pimiento. ¿Y qué es lo que hay que terminar haciendo? Dice, solo se puede elegir un ingrediente, además de la mozzarella y tomate que están en todas las pizzas. Al final se debe mostrar por pantalla si la pizza elegida es vegetariana o no y todos los ingredientes que lleva. Y ahí podemos armar una especie de cadena, digamos, de texto, en donde vamos agregando en base a lo que me va pidiendo el usuario, en base a los ingredientes y eso, vamos armando el texto para al final mostrar, digamos, por pantalla, ¿sí? ¿Cómo pueden llegar a armar un texto, ¿sí? E ir concatenándolo? Bueno, lo que pueden usar es el operador de concatenación y a medida que vayamos tomando diferentes caminos, vamos concatenando un texto diferente, ¿sí? Acá por lo pronto decimos... Ahí no tendríamos que armar dos listas y usar el for. No te compliques, ¿verdad? Vamos haciendo condicionales, no te apures. Texto, lo inicializamos en vacío. Y acá le pueden poner texto. Lo concatenamos con pizza es vegetariana. Por la otra opción, Blas, poner los ingredientes básicos que llevan. La vegetariana lleva 2 ingredientes que son básicos, ahí ya le podés poner. claro, exactamente. Creo que en realidad tanto la vegetariana o no llevan mozzarella y tomate, creo, ¿no? Disculpa, por ahí, por ejemplo, no podemos poner, por ejemplo, en la primera opción, if opción 0, que sería la no vegetariana, y va a poner un print directamente que diga, no sé, elegiste la opción vegetariana. Sí, por eso, las posibilidades que ustedes pueden llegar a modificar. Esto es una idea general que yo les estoy dando, ¿sí? Ustedes le pueden dar el toque que quieran. En realidad, la idea acá es que ustedes sepan cómo más o menos encarar el ejercicio, ¿sí? Y decir, bueno, acá obviamente tengo que evaluar, acá tienen que sí o sí solicitar al usuario que de alguna manera sí ingrese una opción.
¿sí? Esta es una idea que yo les tiro. A ustedes se les puede ocurrir otra cosa, ¿sí? Después, obviamente, tienen que hacer sí o sí un condicional. Sí o sí tienen que hacer un condicional en base a la opción que les ingresó. Y ahí, obviamente, tienen que preguntarle de vuelta cuáles son los ingredientes que quiere ingresar, porque esas son las cosas que le tienen que pedir al usuario sí o sí. Esta es una idea, esto de 0 a 1, ¿sí? Es una idea para darle una especie de menú, digamos, al usuario. Pueden de última ponerle, elegir un ingrediente y listo, y que le ponga ahí rúcula, pimienta. Lo que pasa es que le están dando más libertad al usuario. Y acá obviamente lo que tienen que hacer es ir concatenando también el ingrediente, ¿sí? Porque acá, además de tomate y mozzarella, tienen que evaluar dentro de este if. Ya tenemos que hacer un if anidado dentro de este if. Obviamente, cuál es la opción que ingresó el usuario y cuál es el ingrediente. Vamos a poner ingrediente mejor. También. Entonces ahí obviamente es ingrediente igual a 0. Ustedes pueden de ahí tienen que saber que es rúcula, y obviamente lo único que tienen que hacer es a texto que tenía tu pizza es vegetariana, le agregamos igual, si era 0 era rúcula. Blas, acordate de poner el 0 entre comillas. Gracias. Y bueno, acá les dejo a ustedes que hagan el otro. Yo tengo una pregunta, solamente para que en el momento que lo haga quede más estético. ¿Tengo alguna opción de poner que quede uno sobre el otro? O sea, ¿qué pizza desea elegir? Abajo, opción 0 vegetariana, abajo, opción 1 no vegetariana. Y bueno, lo podés poner, a ver, probemos. ¿Cómo poner print? Acá vamos con 0 vegetariana. No. Igual un compañero también me contestó en el chat. Lo que me dijo es que tengo que poner barra N en las opciones que estaban antes. ¿Para salto de línea? Sí, esa es otra opción para poner el salto de línea. Esta otra opción también, si quieren poner, digamos, ir imprimiendo línea por línea, lo hacen así, si no, lo hacen con salto de línea con barra N. No me acuerdo cómo se hacía eso. Pero bueno, lo podemos ver, a ver. El tema del salto de... Bueno, hay otras cosas también de operadores.
que es justamente esto que yo que estoy haciendo acá, que en realidad esto es una variante, no es una variante, sino que es una adición a lo que es el de asignación, ¿sí? Porque por un lado tienen el operador de asignación, ¿sí? Pero después tienen lo que es el más igual y el menos igual, en este caso el más igual, para ir agregándole cosas, ¿sí? O acumulando eh, a lo que era el valor original, ¿sí? En este caso tenemos que en esta variable que es de tipo texto, yo voy concatenando, ¿sí? Le voy agregando a la variable original. En este caso yo fíjense que le asigné valor blanco, y acá, dependiendo de la opción, le voy a concatenar este texto, ¿sí? En realidad es lo mismo que escribir esto, pero esto ya queda feo. Esto se lee lo que tiene texto concatenado con esto, ¿sí? Entonces acá lo que tiene texto es nada, digamos, es blanco, lo concatena con esto y se lo reasigna a texto, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir lo que yo escribí recién, una abreviación, ¿sí? Lo mismo vamos a utilizar cuando usemos los acumuladores y contadores, ¿sí? Vamos a usar abreviaciones de operadores. Esto mismo se puede hacer, ¿sí? Con lo que es multiplicación, división y resta, ¿sí? Para el caso de que tengan que utilizar valores numéricos. En ningún momento vos a ese texto le diste print. No sé si se muestra igual o cómo es el tema. Y la idea es que se muestre al final. Por eso vamos a probar ahora, ¿sí? Si yo le doy print a texto, bueno, vamos a borrar esto. Está de balde. Ahí le damos la opción 0. Elegir ingrediente, rúcula. Acá el texto, ¿sí? Me tendría que haber agregado esto, tu pizza es vegetariana, y además me tendría que haber puesto rúcula como ingrediente, ¿sí? Acá le ponemos, si le pongo 0 obviamente. Y acá fíjense, esto es lo que tendría texto, ¿sí? Esto que está acá es lo que me imprimió acá, esta línea de código. Porque vino por esto, agregó esto, preguntó, nos fuimos por este lado, agregó al texto rúcula, ¿sí? Como ven, lo agregó acá, y después lo imprimió, ¿sí? Obviamente acá lo que pueden hacer es concatenarle lo que es el tomate y la mozzarella, porque ya son ingredientes obligatorios, digamos, que siempre van a estar. Y justamente lo que es el tomate y la mozzarella se los puso a propósito para ver ustedes dónde lo ponen, ¿sí? Si lo ponen dentro de condicional, lo ponen fuera, ¿sí? Justamente está hecho a propósito de eso. Entonces le dejo a ustedes, obviamente, para que lo hagan. Yo creo que con esto ya tienen la ayuda necesaria para arrancar y hacer todo el resto del ejercicio.
Y bueno, después este lo podemos ver más adelante, ¿sí? Traten de terminar este, que es bastante fácil, no es nada complicado. Pero principalmente quiero que terminen este y este. Si lo hacen a este que estamos viendo, si lo terminan a este de las pizzas, recontra genial. Y acá terminaríamos, digamos, la clase de condicionales. Después obviamente podemos practicar un poco en la clase del lunes. Pero bueno, díganme ustedes si tienen alguna pregunta, algo para agregar, alguna sugerencia. Si por ahí algo no expliqué bien. Y después tienen obviamente el tema de los ejercicios que también lo tienen que hacer, que les va a venir al pelo, el tema de los ejercicios del campus. Aparte de esto, obviamente que estos son para tirar código, tienen una especie de cuestionario acá, donde dice repasando estructuras de control condicionales. Entonces pueden entrar acá, ¿sí? Esto traten de hacerlo, está bastante bueno, y esto creo que después controlan, ¿sí? Cuáles son las actividades que hicieron. Entonces estas yo creo que son obligatorias. Y acá estos son simples opciones, ¿sí? Acá leen el enunciado y van a seleccionar, bueno, todavía no vimos lo que es repetitivo, pero ¿por qué dice condicional y tira repetitiva? Eso te iba a decir, Blas, que yo lo hice y aparecen repetitivas. Bueno, no lo hagan todavía, háganlo después cuando terminemos repetitivas. Entonces, así ya tienen toda la teoría y toda la práctica para poder hacer esos ejercicios, esos cuestionarios. Yo creo que a la velocidad que vamos está bien, ¿sí? Díganme después ustedes si por ahí les resulta un poco más muy rápido o estoy yendo muy lento. Yo creo que lento no estamos yendo, pero sí quiero que me digan si estoy yendo muy rápido y si por ahí algunas cosas me estoy pasando por alto, ¿sí? Así que bueno, ya son las 9. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Cualquier pregunta que tengan, ya les digo. En los ejercicios, bueno, vamos a ir despacio entonces. Trato de ir despacio, digamos, con el tiempo que tenemos. Fíjense que entre algunas cositas que hicimos, algunos ejercicios, algunos ejemplos, se nos fueron 2 horas. Lo último que expliqué, lo de la parte del ejercicio de las pizzas. Bueno, en realidad esto es un poco, es práctica, ¿sí? Como es un ejercicio un poquito más, es uno de los ejercicios un poquito más largos, le va a llevar un poco más de tiempo hacerlo.
Y como hay diferentes opciones también de poder hacerlo, es un poco largo de explicar, ¿sí? Yo en realidad lo expliqué más o menos de la manera que se me ocurrió. Pero bueno, traten de hacerlo a su manera, ¿sí? Lo único por ahí que tienen que tener en cuenta al momento de armar ese texto, ¿sí? Porque por un lado pueden imprimir directamente todo el texto en el condicional, ¿sí? O sea, en cada uno acá pueden imprimir todo el texto y dicen tu pizza vegetariana tiene rúcula, mozzarella y tomate. Lo que pasa es que iban a tener que repetir en todos, ¿sí? Como que en todos van a tener que decir lo mismo. Esta es una idea que yo les tiré para que sepan cómo ir concatenando textos, ¿sí? E ir armando el texto de acuerdo al condicional que vayan pisando. Estamos entonces hasta el lunes. Bueno, cualquier cosa, vamos viendo en Discord, ¿sí? Pero traten de practicar lo máximo posible. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao, buen fin de. Buen fin de. Chau, chau.